El diario Yucatán reportó la presencia de marines de Estados Unidos a menos de 50 millas náuticas de la costa mexicana. ¿Qué tan malo es si puede pasar lo de Tonquín? No tienes una idea de lo que pasó en Tonquín, ¿verdad? Mira, Francia tenía una guerra con Vietnam por la independencia de Vietnam. O sea, Vietnam había sido colonia francesa. Pero los franceses empezaron a decir, mira, nos vamos y que esto se acabe. Pero Estados Unidos veía con preocupación que Vietnam iba a caer en manos de los comunistas porque el más popular de todos los luchadores de la independencia era Ho Chi Minh y era comunista y estaba apoyado por China y por la Unión Soviética. Entonces Estados Unidos decide entrar en la guerra y para ello genera el incidente del Golfo de Tonquín, donde hay una agresión que al parecer nunca ocurrió en realidad. No tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en México. No hay una guerra fría, no hay una Unión Soviética, no hay una China, no hay nada. Entonces no puede haber nada similar al incidente del Golfo de Tonquín. Lo que está haciendo Estados Unidos es probar su fuerza. Mientras Sheinbaum se llena la boca diciendo, es que a México se le respeta, que ojalá a México se le respetara, pues no mucho, desgraciadamente, porque Donald Trump no respeta a nadie, no nos hagamos tontos. No respeta a nadie más que a sí mismo. Entonces esas grandilocuencias de Sheinbaum, hemos logrado detener las avancias imperiales de los Estados Unidos, y le falta envolverse en la bandera y tirarse del castillo de Chapultepec, que nunca ocurrió eso, por cierto. Entonces, pues, si ella se está llenando la boca, Estados Unidos está diciendo, no, mira, nosotros tenemos todo el poder del mundo, y además Sheinbaum ha hecho cuanto le ha pedido Donald Trump, y aún así le ha impuesto el 10% de aranceles a México. Bueno, sí, pero no se los puso a tal cosa. O sea, me estuvo rompiendo la cara durante una semana, pero el lunes se paró media hora. ¡Ay, qué bueno es! Ya sí demostré que soy superior a él. No, hombre, no, eso no existe. Entonces, evidentemente Estados Unidos ejerce su poder por cosas de las que vamos a hablar hoy, porque su odio, el odio del gobierno de Estados Unidos, ya del gobierno, no solo de Donald Trump, hacia el inmigrante, hacia la persona de color oscuro, hacia el extranjero, es demasiado esencial para su política, mucho más que en el mandato anterior de Trump.